¿Qué tal? Soy Oscar González Osoxe. Les damos la bienvenida a Pasajero Atemporal y recordándoles siempre nuestras páginas oficiales www.facebook.com/IMACAGS, así como también el canal de YouTube de IMACcast para que puedan encontrar estos podcasts, estas entrevistas especiales que hacemos semana a semana. Esta semana, este martes, tenemos de invitado a Juan Pablo Castañeda, mejor conocido como Juan Pablo Bistec, por esta agrupación emblemática de Aguascalientes. Y bueno, en un momento más platicaremos un poquito de su reseña. No sin antes recordarles que ya estamos regresando a los eventos presenciales de este programa Me Late el Barrio, entre otros eventos y programación que tiene el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura IMAC, para que chequen en la página oficial por ahí los eventos que tenemos, la cartelera semanal. Vamos a tener un nuevo programa de cine en diferentes delegaciones municipales, ya les estaremos también informando de ello. Ya la semana pasada por ahí fuimos a la delegación Santa Anita y bueno, por ahí vamos a tener diferentes funciones y proyecciones de cine, también cortometrajes de proyectos locales y nacionales y bueno, poco a poco les vamos a ir dando la información de la cartelera de eventos que vamos a tener en este nuevo proyecto que se retoma, que es la proyección de cine en el municipio de Aguascalientes. Y recordarles, los jueves tenemos los conciertos, las audiciones de conciertos especiales de la Banda Sinfónica Municipal, que este año estamos de manteles largos porque nuestra banda cumple 135 años de historia. Vamos a tener conciertos especiales, hay difusión sobre el aniversario, vienen muchas sorpresas de la Banda Sinfónica Municipal, así que también pues estamos de manteles largos todo este año de celebración del 135 aniversario de nuestra emblemática Banda Sinfónica Municipal de Aguascalientes. Los viernes tenemos 3 eventos escalonados a las 6 de la tarde. Estamos en el Barrio de la Salud con eventos de formato para toda la familia, espectáculos infantiles. A partir de las 19 horas, las 7, estamos en la Casa Refugio Reyes, ahí en la calle de Juan de Montoro, en este espacio en el que, bueno, pues estamos activando muchas de las actividades que tenemos ahí. Ahí hay talleres también del área de las unidades de exploración artística, de artesanía específicamente, pero por las tardes de viernes vamos a tener por ahí música académica, clásica y jazz, y de igual manera va a estar intercalándose el foro que tenemos en Palacio Municipal, afuerita del Palacio, ahí en los arcos, en la entrada del Palacio Municipal, tenemos también actividad a las 8 de la noche, a las 20 horas, el día viernes. Los sábados ya regresamos a las tardes de danzón a partir de las 6 de la tarde y también actividad a las 6 de la tarde en el Jardín de San Marcos, pero poquito antes, a las 5 de la tarde, ya inician las actividades de los compañeras y compañeros de productores y artesanos locales, así como también a las 5 de la tarde el día domingo, también iniciamos las actividades de este pabellón de productores locales y artesanos en Padomingar, en Carranza. A las 6:30 de la tarde, actividad de flamenco en el barrio del Encino y a las 6 de la tarde iniciamos también actividades de espectáculos infantiles, música, teatro, danza en el escenario principal de Padomingar en Carranza y también a las 8 de la noche algo de música para cerrar las actividades de la semana en este programa especial de Me Late el Barrio del municipio de Aguascalientes a través del IMAC. Y bueno, vamos a platicar de nuestro invitado de esta mañana, es Juan Pablo Castañeda Pacheco, mejor conocido como Juan Pablo Bistec. Es licenciado en Comunicación, Medios Masivos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, vocalista, guitarrista y líder de la banda indie aguascalentense Bistec desde el año 2000. Desde entonces es librero en la librería UA y encargado de eventos culturales de la Feria del Libro de la misma institución, lo que lo llevó a convertirse en curador y creativo del Festival Mayo Gallo UA. También es parte de los proyectos de la Librería de los Escritores y Editorial Eximia,
A veces pone música en fiestas y bares bajo el mote de DJ Xufle Mamón. Vamos a tener una charla bastante interesante, una gran trayectoria de nuestro buen amigo Juan Pablo Bistec y comenzamos. Esto es Pasajero Atemporal. ¿Qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a Pasajero Atemporal. Soy Óscar González Osoxe y bueno, pues en esta mañana de martes tenemos un especial a nuestro buen amigo Juan Pablo Castañeda, para la banda o para nosotros conocido como Juan Pablo Bistec o Juanpis también. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Osoxe. Muy bien, muy contento de que me hayas invitado a esta entrevista. Un gustazo, ¿eh? No, pues como siempre ya tenemos pues varios años. Yo tengo al menos creo, si no mal recuerdo, eh, muy poquito después de que llegué acá a la ciudad de Aguascalientes, prácticamente por ahí de unos 15 años al menos, ya te conozco, o a lo mejor hasta más, no recuerdo bien, pero recuerdo por ahí, en algunos eventos, obviamente ya con tu banda Bistec, ya más formada, creo yo, bien consolidada para esas fechas, por ahí del ¿qué serías? 2005 más o menos, por una onda así. Y todavía estaba Gio, eso ya ahorita, ya platicarás este, ¿cómo se llama? Como la historia verdadera de Bistec y todo ese rollo que luego a veces andamos cotorreando ahí en redes, pero obviamente pues para iniciar este pasajero atemporal vamos a platicar pues de tu trayectoria, de obviamente la importancia de este proyecto que lidereas desde el año 2000, ya unos cuantos años, pero pues que ha consolidado muchas cosas que han enlazado, que se han, ¿cómo se puede decir? Como vinculado por parte de esta banda indie que ha sido un estandarte para ti en tu carrera artística, como productor, como líder de esta banda, entre otras cosas que se han ligado a Bistec. Y bueno, pues vamos a platicar de, como bien comentábamos, de tu trayectoria. Me gustaría que nos platicaras en una primera instancia, aunque vamos a ir en tiempos diferidos, porque es ahora esta onda de los multiversos, ya sabes, ¿no? Entonces vamos a irnos en diferentes etapas y tiempos, no necesariamente lineal, pero sí me gustaría en la primera parte, ¿en qué momento te latió o cómo fue que quisiste empezar a hacer música? ¿Qué es lo que te influenció en un primer momento? Y ahora sí, como dicen, de ahí para el real y que no te paró. Uy, creo que fue algo que desde que yo me acuerdo, no sé, desde los 5 años yo quería hacer música. Y era como algo que me apasionaba demasiado. O sea, ya cuando empecé a hacer música, pues fue por imitación a mi hermano, ¿no? A mi hermano Checo Pacheco, que también él es músico y él es mayor que yo, entonces pues él ya por ahí de la secundaria empezó a agarrar la guitarra y todo. Mi papá también era, bueno, era un bohemio, ¿no? Que tocaba la guitarra y ese instrumento en particular me atraía muchísimo. Y yo por ahí del 93 más o menos empiezo igual, ya sabes, la época de la secundaria en la que empiezas a despertar como todas estas cosas y ya sabes, pues guitarra fácil y en ese tiempo unos primos tenían una rondalla de cuates Oh, y ahí fue donde empecé ahora sí que agarrar vuelo porque pues como ellos iban y daban las serenatas y todo ese desmadre, pues yo me les pegaba y yo lo que quería era aprender rápido, ¿no? Y de repente ya estaba yo preparado para las serenatas y fue en la prepa que empecé ya a estudiar en forma con un maestro de guitarra española y ya de ahí pues fue que me hice mi primera guitarra eléctrica porque yo lo que quería desde un principio era tocar rock y realmente esto de la rondalla fue como
como un pretexto, ¿no? Nomás para poder estar todo el día pegado a la guitarra. Esos fueron, digamos, los primeros comienzos por ahí. Y bueno, un poquito más adelante, aunque sé que hubo un proceso en esta época o en el último lustro de los 90s, que prepararon como ese terreno para llegar a Bistec. Platícanos de Bistec, cómo empezó, por qué Bistec, de hecho, por cierto. Bueno, Bistec, esta historia, ¿no? De que Giovanni y yo nos conocemos desde la primaria. Entonces, Giovanni, cuando terminamos la secundaria, justo recuerdo que fue la primera fiesta después de la secundaria. Él me presenta a Poncho, que era su vecino. Y entonces el güey me dice, pues este güey toca la batería y le dice, él es Juan Pablo, el que te platicaba, que toca la guitarra y me acuerdo que nos caímos súper mal, Poncho y yo. En esa fiesta fue así como que este güey es metalero y este güey es groncheto, ¿no? Pero nos empezamos a juntar como a compartir de música y todo eso y empezamos a llegar a cosas en común que nos gustaban, ¿no? Porque como me acuerdo mucho, mucho que en ese tiempo escuchábamos una banda que se llama Helmet, Guillotina, y coincidíamos en esa parte, ¿no? Como de la música. Y empezamos a hacernos buenos amigos, a ir a conciertos juntos. En esos tiempos, ¿no? De la explosión rockera, nosotros estábamos súper chiquitos y me acuerdo que decíamos, un día vamos a estar ahí, un día vamos a estar en ese concurso, ¿no? Para nosotros era así, era algo muy sencillo. Eh, Era como cumplir unos sueños de chiquitos, todo lo que significaba Bistec, ¿no? Y entonces fue por ahí del 98 que yo entro a la universidad y conocemos a Pichu. Pichu era como nuestro roadie y Pichu entra como por error a la banda, ¿no? Es una anécdota muy chistosa porque Pichu era el que nos ayudaba así a cargar nuestras cosas. En ese tiempo cambiábamos de cuarto de ensayo, como cambiar de chones, es un desmadre. Ahorita ya hay salas de ensayo que te Sí. rentan, cosas así, pero en ese tiempo era de veras un reto conseguir a alguien que te prestara su casa y obviamente te la prestaban y nada más te la prestaban una vez porque los vecinos se quejaban. Era un desmadre conseguir un lugar de Sí. ensayo. Y entonces Pichu nos ayudaba siempre a movernos con las cosas. Él nada más iba y nos escuchaba ahí tomando cerveza y viéndonos ensayar, ¿no? Nosotros desde un principio queríamos hacer nuestra propia música. Eso fue algo que teníamos muy claro y también teníamos bien claro que iba a ser en español. Entonces, fue como, me acuerdo mucho que a partir estábamos enseñando la carpintería de unos primos que estaba ahí por la colonia del trabajo. Y y un día llego y Giovanni estaba así súper, súper preocupado, así de, güey, nos vas a matar. Pues, ¿qué pasó? Pues es que ayer estábamos muy borrachos en la feria y le dijimos a Pichu que ella era de la banda, ¿qué hacemos, güey? Y yo enojadísimo, no, no, no puede ser, ¿qué hicieron? ¿Qué pedo con eso? No, no, no. Ese güey no sabe tocar nada, o sea, ¿por qué lo meten a la banda si no, güey, pues vamos a hacer algo, o sea, vamos a darle un mes de gracia para que se dé cuenta que fue un error, ¿no? Y la sorpresa fue que Pichu, en ese tiempo, por ejemplo, ni siquiera Giovanni y Poncho tenían batería y bajo, o sea, siempre que ensayábamos tocaban con cosas prestadas. Yo era el único que tenía mi guitarra. Y entonces pasa que Pichu se pone la pila, pero bien duro, o sea, en 2 semanas Pichu ya tenía una guitarra y nos habíamos enterado que había vendido cosas para comprarse su guitarra, un amplificador, un pedal de distorsión. Y yo dije, híjole, ya va a ser imposible correr a este güey. Pero entonces Pichu empieza a hacer cosas, ¿no? Pichu prácticamente se enseñó a tocar la guitarra con canciones de Bistec de ese tiempo, ¿no? Que además eran canciones ruidosísimas, muy, con riffs muy sencillos, como de efectos espaciales. Y entonces Pichu entra y se queda, o sea, y se queda y se queda. Y es a partir de que entra Pichu que sin querer la banda
empieza a ponerse más en serio, por así decirlo, ¿no? Porque Pichu tenía como una capacidad de organizarnos muy distinta a la que los otros tres güeyes teníamos. Pichu era como muy güeyes, hay que disciplinarnos, hay que empezar a conseguir tocadas en lugares que valgan más la pena. En ese tiempo eran 2 lugares en Aguascalientes en los que se tocaba rock y también era un pedo conseguir en donde te dejaran tocar tu propia música. Casi que nosotros llegamos a pagar por tocar en lugares, o sea, era así me acuerdo mucho en el famoso Aguizote que una vez el vato, el dueño, llegó y nos cobró nuestro cover, o sea, pero nosotros lo que queríamos era tocar, wow. O sea, eh, necesitamos tocar, ¿no? A pesar de que ese lugar me acuerdo que lo llenamos nosotros, o sea, tocamos no recuerdo si para Mesías o para una banda que ya estaba como más sólida, pero realmente iba todo nuestro salón y todo el salón de Poncho, entonces eran como unos 80 güeyes que iban a vernos, ¿no? Para un lugar de 100 personas, pues a toda madre. El chiste es que llega un momento, en el 21 de abril, fue que ya dijimos, bueno, esto ya tiene que llamarse de una forma y esto tiene que empezar a ponerse bien, porque ya teníamos como unas 10 canciones, ya teníamos un show completo, por así decirlo, ya más de 1 hora, y entonces es que nos llamamos Bistec. La primera tocada fue el 21 de abril en el Jambak, en el año 2000, como Bistec, y el nombre, bueno, pues fue como una lluvia de ideas, recuerdo que fueron más de 30 nombres los que anotamos, y en ese tiempo ya teníamos como bien claro que teníamos o sea, que el alcance, pues, de nuestra banda, ¿no? Y nosotros sabíamos que en algún momento el underground de Aguascalientes iba a sonar en otras partes, por ejemplo, de Latinoamérica. Entonces, yo estaba muy preocupado de que no corriéramos el riesgo de tener un nombre que ya existiera. Y me acuerdo que sí hicimos una investigación bien, así de que el nombre Bistec no hubiera una sola banda en el mundo que se llamara. Curiosamente, los otros 20 y tantos nombres eran nombres bien raros y sí existían, o sea, fue como por eliminación. Ay, güey, Bistec, nadie se llama Bistec en el mundo, ¿no? Había nombres parecidos como Beef Heart o Beef, una banda de España, me acuerdo, que por cierto después hicimos un cover de Beef, y pero se quedó Bistec. El nombre queríamos que fuera, nos gustan mucho bandas como Pavement, como Guillotina, por ejemplo, Pastilla, y queríamos un nombre así, una palabra. Y una palabra, ¿no? Exacto, una palabra muy genérica, a lo mejor muy estúpida, pero que todo el mundo se aprendiera de inmediato, no sé, que todo el mundo dijera, esos güeyes son los Bistec. Y se quedó, o sea, se quedó finalmente, nos funcionó el nombrecito. No me preguntes por qué lo escribimos con Z y con C, porque eso sí fue una estupidez enorme. Me acuerdo que era porque nos decían que éramos muy bizarros y en ese tiempo hacíamos como noise rock y como psicodelia muy sin sentido. Pero entonces es cuando llega Gerardo Casmo, ya empieza la historia como de Bistec a crecer como, yo digo que como héroes locales, porque es cuando Gerardo nos invita a su estudio en ese tiempo, en el 2000, y nos dice, güeyes, alguien los tiene que grabar a ustedes, porque nosotros nos empezábamos a cansar de que nos corrieran de los lugares, a veces por el tipo de música que tocábamos. En ese tiempo tenías que tocar blues y tenías que tocar covers de Real de 14 y de Caifanes para que te dejaran tocar. Y llegamos a hacer trampa. Por ejemplo, una vez dijimos, fuimos a tocar a un lugar que se llamaba La Cueva del Gnomo. Y el vato claro. de ahí ya nos odiaba, o sea, ya nos odiaba cuando sabía que alguien nos metía a abrir, porque en ese tiempo abríamos para bandas locales. Y entonces una vez que pedimos una fecha para nosotros, me acuerdo que mandamos a otro güey que pidiera fecha. Y me acuerdo que ese día nos presentamos como lesbiana. Y cuando nos subimos dijimos, somos lesbiana y tocamos puros covers de una banda que se llama Bistec. Y empezamos a tocar nuestra música. Y estaba tan lleno el lugar y se puso tan bien que el dueño no le quedó otra más que dejarnos, ¿no? Pero estaba enojadísimo. Me acuerdo que
que el güey nos quería bajar a golpes, pero estaba así como, bueno, nos llenaron el lugar y, y quedamos en ese tiempo, nos seguía mucha gente porque éramos estudiantes y la banda que estudiaba con nosotros comunicación, pues era como, pues güeyes a los que les gustaba ir a conciertos, ir al relajo. Entonces, cuando nos graba Gerardo, ya empiezan a pasar cosas. Sacamos un demo que se llamaba TV Portátil. No me acuerdo, grabamos creo que 5 canciones. Y entonces Gerardo es el que dice, a ver, está bien que hagan todo este desmadre, güeyes, pero denle forma a sus canciones. O sea, tiene que quedar esto. Había veces que nuestras canciones las extendíamos 20 minutos y nos valía gorro y hacemos improvisaciones y entonces Gerardo nos dice, no, vamos a hacer canciones de sus canciones que queden de 3 minutos y en vivo ustedes hacen lo que quieran, güey, pero vamos a hacer esto que les funcione, ¿no? Los tienen ya que empezar a tocar en el radio y todo. Obviamente en el radio underground de aquel tiempo. Bueno, para ese tiempo estaban haciendo un disco que era un compilado de bandas de Aguascalientes, que se llamaba El Manantial Sonoro. Pero para ese tiempo ya todas las bandas y los ingenieros de sonido ya nos odiaban porque éramos muy ruidosos y éramos muy desmadrosos en el escenario y tirábamos las cosas y era el show de Bistec de ese tiempo, ¿no? Pero Gerardo convence a Abraham Velasco, que era como el curador del Manantial Sonoro. Saludos al Y máster. el máster, un saludo al máster. Y Abraham no quería incluirnos, era de los que nos odiaban. Ahorita ya ha cambiado mucho, ¿no? Todo eso. Son unas anécdotas muy padres, la verdad. Y, y entonces el Manantial Sonoro tiene un alcance que no nos imaginábamos. O sea, eh, empieza a sonar el sencillo de Defectos Espaciales en muchas partes. En ese tiempo, las bandas de Aguascalientes todavía sonaban como a Caifanes, como a... las bandas más frescas pues sonaban a los Red Hot Chili Peppers, a Korn, y nosotros pues tratábamos de hacer algo que al menos creo que teníamos una búsqueda de un sonido distinto, que ahorita ya está, la verdad, pues el indie rock ya, pero en ese tiempo indie rock era como indie. Me acuerdo que en la reseña que escribieron en el Manantial Sonoro, mm, todavía en el radio lo leían y decían, ¿tocan indie? ¿Qué es indie? Así nos preguntaban, ¿qué es indie? ¿Es como algo indio o así? Y pues en ese tiempo nosotros ya escuchamos Sonic Youth, Flaming Lips, te digo, Pavement, Placebo, y eso era el indie rock, ¿no? O sea, pero el indie rock seminal, Dinosaur Jr. Y entonces, se tardaron como 10 años en entender que era el indie rock, y de repente ya nos empezaban a llegar bandas que nos decían, ah, ustedes tocaban indie, sí, sí, fuimos creo que los primeros en usar ese término, ¿no? Sí, esa etiqueta. Etiqueta. Aquí en Aguascalientes, ¿no? En México ya en ese tiempo estaba Austin TV, estaba Sad Breakfast, eh, Descartes Sacante en Guadalajara, o sea, había muchas bandas ya como de indie rock, pues Pastilla de Los Ángeles, Jumbo, pero bueno, finalmente sale el Manantial Sonoro y empieza a explotar como la historia de Bistec, ¿no? A raíz de eso, pues nos fuimos a tocar en ese tiempo a Guadalajara, a Monterrey, a la Ciudad de México. No, perdón, Ciudad de México fue hasta el disco. Y ya, ¿no? Se abrieron como muchos caminos para Bistec. Luego tuvimos que grabar un segundo demo. Me acuerdo que nos fue muy, muy bien con el primer demo y el segundo demo se hizo también como un clásico under, así como que a pesar de que nuestras letras sean muy cagadas y muy raras, todo el mundo se las sabía, o sea, donde íbamos cantaban las canciones y nosotros haciendo una cosa como surrealista y aún así nos empezó a funcionar, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que era importante hacer las cosas en tus propios términos. Sí, claro. Y bueno, este fue el preámbulo, por lo que veo, de estudiantes de la Escuela del Ruido, ¿no? Y te quería comentar que hace un momento, bueno, cuando iniciamos el programa, comentaba que por ahí del 2005 yo los había visto, yo los vi en Jambak la primera vez,
y recuerdo que traían unas camisas, si no mal recuerdo, blancas, pero traían como, estaban usando esta onda del logo como con un cuchillazo y Con una caía mano. la sangre como la mancha, y se me hizo padre, ¿no? O sea, la verdad es que sí me dio así, ok, son como una especie de carniceros, bistec, qué sé yo, no sé, pero, o sea, se me hizo muy interesante, pues, la propuesta era algo sobre una, ¿cómo se puede decir? Como, creo que era un aniversario radial de un programa, creo que de Radio UA, una onda así, y por ahí los vi, por ahí debe haber alguna que otra foto incluso de ese evento, y incluso me la han compartido porque se han acordado de mí, amigos, de, mira, ahí estás desde entonces. Sí, es que ya había llegado aquí a Aguascalientes y todo este rollo, pero justamente por lo que veo era el preámbulo a este material que tiene de nombre Estudiantes de la Escuela del Ruido. Platícanos de este disco que ya, bueno, lo tienen catalogado para el 2006, pero me imagino que se cocinó varios años o tuvo cierto tiempo previo para llegar a esta experiencia, ¿no? Sí, Estudiantes de la Escuela del Ruido fue una consecuencia del tercer demo. Cuando hicimos nuestro tercer demo era un demo en vivo que Oh, grabamos en Polifonía Universitaria de la UA. Ese demo, mm, ese demo lo hicimos como en un grito desesperado que teníamos, porque de repente nos hicimos como una máquina de hacer canciones. O sea, de repente ya se había vuelto la banda un compromiso, ensayábamos diario y teníamos ya un repertorio como de 30 y tantas canciones en ese tiempo. Y entonces era ya para nosotros muy triste, que, porque sí era triste, la verdad, que tocábamos tan poquito, o sea, había muy poquitas oportunidades de tocar. Y cuando había esas oportunidades de tocar, ya era como, no podías tocar más sí, de media hora o más de 20 minutos, o te dejaban tocar 3 canciones. Y entonces, y el pedo también era que ya la gente empezaba a conocer nuestras canciones y teníamos que tocar las que nos pedían y entonces las que habíamos ensayado tanto tiempo pues no podíamos tocarlas, o sea, no había oportunidad. Y entonces me acuerdo que nos invitan a Polifonía y yo les digo a los Bistec, güeyes, es que Polifonía siempre lo graban muy bien, o sea, siempre registran esas tocadas las graban bien y creo que es una buena oportunidad para que grabemos el tercer demo y la gente conozca las nuevas canciones, ¿no? Fue como muy rápido el crecimiento de Bistec como del 2000 al 2003 fue rapidísimo. Y para esas fechas sacamos pues este tercer demo. Y entonces las canciones de ese tercer demo, una de esas canciones se fue a un compilado que salió en Japón, que se llamaba El que la hace la grita, nos firmó Sony. Era Sony Music, pero no me acuerdo cómo se llamaba Azul. la subfilial. Era un disco triple en el que salían bandas como Chiquita Violenta, Mamá Pulpa, República del Funk salió también, de Aguascalientes. Y resulta que ese disco en México no valió madre, pero en Japón sí fue como muy bien Oh, recibido. Ahí nos dimos cuenta, ¿no? Que o sea, ya nos empezaba a pedir a gritos que teníamos que hacer ya un disco, ¿no? Que ya nos teníamos que dejar como de esta etapa de los demos. Y coincide también que para ese tiempo tocamos en la Plaza de Toros con Café Tacuba y fue algo que fue muy importante para nosotros. Esa tocada nos abrió como eh, el panorama de que teníamos una posibilidad de ser una banda mm, del underground nacional importante, ¿no? Nos fue muy bien, me acuerdo que teníamos permiso de tocar nada más 3 canciones y finalmente la misma gente de Café Tacuba nos dice, no, toquen otras 3, o sea, esto está bien. Tocamos, qué recuerdo que chido. tocamos sin monitores y fue como fue algo muy difícil, pero nos salió bien esa vez y entonces los mismos Café Tacuba nos ofrecen
el estudio de Meme. Pichu va a hablar con Meme, pero resulta que tenían una agenda así apretadísima. Sí, sí. Y finalmente conocemos a los Liquids y los Liquids nos presentan a los productores de nuestro primer disco, que son Jabo Vaca y Jerry Pérez Rocha. Ellos tenían un estudio casero, pero muy bien, o sea, un estudio para ser casero en ese tiempo, en el 2003. Sí fue como, aquí sí había estudios así, pero pues eran carísimos, ¿no? Y ellos se pusieron un poquito como la camiseta de, es una banda indie de Aguascalientes, les gustaba mucho nuestra música, entonces le apostaron junto a nosotros. Pero sí fue muy tardado el proceso del primer disco. Lo pudimos lanzar hasta el 2006 por cuestiones económicas. Había que maquilar todavía en ese tiempo, había que imprimir el disco, el arte del disco. Me acuerdo que nos tardamos mucho en el arte del disco. Y finalmente sale el disco y nos va muy bien en las reseñas. Rolling Stone, en ese tiempo había una revista que se llamaba R&R, R&R, como, Sí. y era la revista más importante de rock en México. Era muy difícil estar en esa revista porque eran gente como Rulo, como este cuate Warpig, los que escribían ahí, y eran güeyes que era muy difícil como gustarles, ¿no? Eran muy exigentes. Y me acuerdo que en la reseña fue como una de las bandas más prometedoras del indie mexicano, ¿no? Esa fue una de las reseñas que yo dije, wow, o sea, nos está yendo chido con las reseñas, nunca nos trataron mal las reseñas de ese disco. Y también nos empezaron a tocar en estaciones como Radio Ibero, como pues todas las estaciones de rock de México nos estaban tocando el sencillo de Rottweiler, que era una canción que ni siquiera iba a salir en el disco. Era como una especie de chiste esa canción. Una canción que tocamos como 2 veces y no era una canción, de hecho era como un outro de otra canción. Y finalmente fue lo que fue el sencillo de Estudiantes de la Escuela del Ruido. No hicimos ningún video de ese disco. Y pero sí nos fue muy bien, giramos hasta Oaxaca, Puebla, Monterrey. Ahora sí tocamos en Ciudad de México, que era nuestro gran reto. Y tocar en Ciudad de México fue la mejor experiencia que tuvimos. O sea, todo el mundo nos decía, si tocas en el Chopo y no les gustas a los güeyes del Chopo, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Qué gran experiencia haber tocado en el Chopo. Fue, hasta la fecha, hay gente que nos sigue escribiendo desde la tocada del Chopo que sigue preguntando en qué anda Bistec, ¿no? Entonces, fue hasta ahorita pues el disco más importante para nosotros. Y bueno, también ya platicaremos, pero hubo una segunda vuelta, ¿no? De Bistec con Café Tacuba, esa sí me tocó, esa sí la recuerdo. Y bueno, pues ahorita platicaremos de eso, pero ¿o qué clase de criatura para el año 2013? Luego, si no mal recuerdo, hubo una maquila por ahí por parte de IMAC, ¿no? Este Sí, creo que segundo material, digo, me imagino que hubo bastantes cosas en ese inter entre estudiantes de la Escuela del Ruido y ¿o qué clase de criatura, no? para una banda como Bistec es muy difícil sacar discos. Y así de simple, no es que sea imposible o que sea, ay, somos tan pobres. No, lo que pasa es No, que no. no somos una banda que viva de la música, ¿no? Y entonces todo lo hacemos con nuestros propios recursos. Y además siempre nos ha interesado hacer las cosas en nuestros propios términos. ¿O qué clase de criatura? Pues la historia es muy complicada. Sale Giovanni de la banda a media gira de estudiantes de la Escuela del Ruido. Una semana antes de que tocáramos en Puebla con las ultrasónicas, Giovanni decide dejar a la banda y en una semana más o menos tuvimos que poner al pedo a John, que fue el segundo, más bien el bajista de la segunda alineación de Bistec. Y nos sorprendió muy cabrón como John en una semana ya estaba listo para tocar, abriendo una de las bandas más importantes de México en ese entonces, en una ciudad que no era Aguascalientes, con puros desconocidos, y el tipo tocó como si tuviera
15 años tocando con la banda, ¿no? Entonces, a raíz de ahí hicimos muy buen clic con John, después empezamos a componer con él. Y, y fue un disco muy difícil de hacer en muchos sentidos. En ese tiempo la banda estaba muy desgastada emocionalmente, sobre todo porque empiezan nuestros padres a fallecer, las enfermedades terminales, todo ese desmadre. Y es un disco muy melancólico por lo mismo, porque esa etapa fue como, güey, estás en plena, como, eh, tienes una banda de rock y estás en esta situación y tienes que manejar todo esto. Y sin embargo pudimos, ¿no? Pudimos estar con nuestros padres en sus últimos días y pudimos seguir con haciendo nuestra música, pero finalmente esa música se refleja, ¿no? Se refleja esa melancolía, esa tristeza incluso que tenemos en este tiempo. Y en ese disco también Pichu empieza a componer. O sea, ya Pichu, ya, o sea, ya es un músico, ya que empezó a hacer su propio camino y empieza él a cantar algunas canciones, empieza a producir las canciones también Pichu. Y ese disco lo producimos nosotros mismos en el estudio del famoso Cabe, que en ese tiempo tenía piedras y palos, y con eso grabamos ese segundo disco. Ahora ya el estudio de Cabe, este estudio es una cosa impresionante, ¿no? Sí. Ya está grabando ahí todo mundo, ¿no? Las bandas, no sé, como Enjambre, pues he visto a gente como Bunbury en su estudio, ¿no? Pero en ese tiempo, Cabe también, que siempre creyó en nosotros, muy buen amigo ese güey, este, hacemos este disco, pero traíamos este rollo de hacer orquestaciones, experimentamos con muchos instrumentos que no usábamos en vivo y fue muy complicado, sobre todo la mezcla nos llevó más de un año hacerla, o sea, fue muy difícil, sobre todo porque teníamos que viajar a León, teníamos que estar allá trabajando todo el día, teníamos muy poca experiencia, también debo decir eso, o sea, fue un disco que muchos creen que no está bien logrado, pero ese disco lo reseñaron en ese tiempo más de 20 blogs españoles. Eso estuvo muy cagado porque ese disco no lo peló nadie. Fue un disco que salió solamente en formato digital, pero resulta que eso nos abrió más puertas de las que imaginábamos, ¿no? Nos empezaron a reseñar sobre todo en España y Argentina. Y en México nadie, o sea, ese disco sí no lo reseñó más que una o dos páginas, ¿no? de música. En ese tiempo las revistas ya empezaban su decadencia y los blogs eran los que eran como los chidos, ¿no? Para recomendar música. Y me acuerdo que, híjole, en España nos escribían muchísimo de España, así el MySpace en ese tiempo era como, tienen que venir a España, tienen que venir a España, nunca fuimos, pero nos fue bien allá, teníamos mucho, bajaba la gente el disco mucho allá en España, y ahí quedó, ¿no? Ese disco nos llevó a Puebla otra vez, no lo tocamos mucho en vivo, tocábamos mucho en Aguascalientes en ese tiempo, pero esa fue la historia de O qué clase de criatura. Y bueno, también hubo ya después una maquila, ¿no? Por fin se logró por ahí tener el disco en físico. Creo que ya fue como para 2015, algo así, ¿no? Sí, No fue en recuerdo la bien. administración de Alejandro Zúñiga, Sí, de Alex, ajá, claro. que empiezan a hacer maquilas de discos. En ese tiempo no teníamos nosotros un disco nuevo, pero pues sí, Alex nos habla y nos dice, oigan, mi Mac está interesado en maquilar su disco y para que lo sea de obsequio, creo que es un disco que se Sí, debió haber maquilado en su tiempo claro. y se logró y estuvimos muy contentos también con esa decisión. Finalmente un disco que era gratuito y quedó plasmado en CD, en formato CD. En físico, ¿no? Que finalmente, aunque sabemos que ya este boom de las plataformas digitales es parte ya de nuestro entorno y que incluso pues facilita mucho el alcance de conseguir, de tener a nuestros artistas y todo, pero no, o sea, vaya, ahora sí que
lo artesanal o el producto, lo que puedes palpar siempre pues, tiene otro sabor, ¿no? Y qué bueno que se logró tener también este material en físico. Finalmente, pues fue un esfuerzo de ustedes como banda con la producción y pues qué bueno que está ahí como emblema, ¿no? Y algo que creo yo ya fue como un trabajo en conjunto con otra alineación también, pero yo por lo menos los veía y sobre todo a ti, amigo, como ya con una experiencia, con una madurez, ¿por qué no decirlo? Claro, este material del 2019, Bistec, la portada está increíble, me encantó, por cierto, te quiero comentar, está fascinante. Gracias. Y Gabo aparte, Montañez. sí, no, y aparte otra cosa, ya utilizan, normalmente luego es muy clásico que las bandas, su primer álbum es el nombre propio de la banda, qué sé yo, pero aquí no, hasta el tercer material, pero a mí me hace ver justo esta experiencia, como te digo, de madurez, porque justamente el nombre del primer material es Estudiantes. ¿Qué clase de criatura? O sea, ¿qué monstruo es el que está ahí? Y Bistec es digamos ya, después de esta trilogía, ya en esta tercera parte ya se nota como esta onda de la madurez del proyecto y aparte lo sentí ya ustedes como haciendo cosas específicamente sobre la difusión del material, cuándo iba a salir, qué sencillo, videos, si no mal recuerdo, o sea, muchas cosas que se partieron de ahí y creo que finalmente esto ya es como una especie de Dream Team entre muchas cosas, pero también se refrescó con miembros jóvenes, con otro panorama, ¿no, amigo? Es una historia bien interesante la del tercer disco, porque fue como ya un momento en el que cumplimos 15 años cuando empezamos a trabajar en ese disco. Y hicimos una tocada en la universidad como homenaje a los 15 años de Bistec, una invitación de difusión cultural de parte de la universidad, que por cierto ese concierto fue el preámbulo al Festival Mayo Gallo, porque querían hacer como un festival así grande, y ese fue el primer ejercicio, los 15 años de Bistec, para ver cómo era una logística de un concierto de ese tamaño. Pero resulta que ya para esas fechas Pichu vivía en Ciudad de México por su trabajo y era muy difícil organizar tocadas pues, que incluyeran a Pichu. Para esa tocada decidimos invitar a Paco Ayala, al Paquito, en ese tiempo era, creo que hasta era menor de edad el güey, o sea, y a él yo lo conocía porque pues ya yo conocía que era un buen músico, que tenía su equipo y todo, y tenía muchas ganas de tocar. Entra sustituyendo a Pichu, se suponía que nada más iba a ser en ese concierto. También coincide que es cuando sale John de la banda, Juan Corona, ¿no? Todos lo conocemos como Little John, Sí, claro. pero Juan sale de la banda, él ya tenía muchos proyectos aparte, Sex Katrina, Cap- Surfax, Capullo, ¿no? También creo andaba ahí Capullo, Car colaborando. Crash Sisters, y era un desmadre que nos organizáramos para ensayar con él. Finalmente decide dejar la banda y entra Ulises Castañeda. Gran elemento, Ulises, o sea, él venía como de un rollo de bandas de covers, pero bueno, no eran cualquier cover, ¿no? Él tocaba Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, y, y bueno, encajó perfectamente, entra con nosotros, y es cuando también Paco empieza pues a empezar a componer, ¿no? Igual, o sea, él también entra con esta inquietud y dice, bueno, finalmente, después de sustituir a Pichu, se queda en la banda y se queda también Pichu, no sale, Pichu nunca sale de la banda y el disco lo componemos ahora entre 5 güeyes. Paco empieza a tocar también sintetizadores, que era algo que no, con lo que siempre habíamos querido experimentar.
Pero también la banda se vuelve ya algo muy distinto a lo que era antes, ¿no? Pichu viene cada 8 días de Ciudad de México, se traslada a Aguascalientes a ensayar. Y entonces los ensayos eran el sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche, ensayos muy intensos, ensayos muy serios también, creo que vale la pena decirlo porque también antes era más juntarnos a tomar cerveza y cotorrear y el que llegaba tarde y estilo, y se empieza a hacer una cosa muy disciplinada, ¿no? A partir de que, mm, pues ya el viajando hacia Aguascalientes y todo, teníamos que hacerlo, ¿no? Y finalmente también, muchos pensaban en ese tiempo que ya viste que no existía. Uno de ellos es Gerardo Casmo, y cuando se da cuenta que tenemos maquetas para un nuevo disco, de inmediato nos habla. Gerardo estuvo viviendo fuera de México y duró, después hizo la Pingos Orquesta, pero cuando se da cuenta que tenemos este nuevo material, lo escucha, le gusta mucho y nos invita a que trabajemos otra vez con él, ¿no? Después de 20 años, exactamente. Regresamos a trabajar con Gerardo. Gerardo también ya es un productor, creo que Claro. bastante notable aquí en Aguascalientes. Y es un orgullo, un orgullísimo trabajar con Gerardo, además de que hacemos un clic muy especial, él conoce muy bien lo que queremos hacer. Y finalmente regresamos a Testa Studio. Ahora sí que ya Testa es un estudio gigantesco con todas las cualidades que todos sabemos que tiene. Y es una experiencia increíble. Grabamos en 2 días ese disco y en una semana ya estaba lista la mezcla. En menos de 3 semanas ya estaba listo el máster y el arte del disco creo que fue lo que se tardó un poquito más, ¿no? Pero también fue el disco más ágil, lo grabamos. Es una técnica que se dice en vivo, no porque tengas público o estés en un estadio o estés, Claro. no, sino que todos tocamos al mismo tiempo mientras se graba el disco. Y eso ayudó mucho, ¿no? También a la agilidad del disco íbamos muy bien ensayados, muy bien preparados. Y ese fue el resultado, no hubo solamente una canción viejita que retomamos de los primeros demos, eh, y de este disco sí hicimos 3 videos. Excelente. No, y sobre todo, bueno, aparte, antes que nada, mandarle saludos a Gerardo Casmo, el buen Alf, que bueno, pues ya es una institución en la producción y la difusión, gestión y demás de, sobre todo músicos, pero ha hecho bastantes cosas también interdisciplinarias, le mandamos saludos. Y pues sí, como bien te comento, pues se ve el crecimiento, la madurez, eh, un bistec evolucionado. No quiere decir que hayan dejado esos primeros momentos de, como bien dices, de desmadre, de que se escuche el punch de la banda, porque es algo que es muy significativo y que es un emblema de ustedes a la hora de estar en el escenario, que se sienta esa explosividad. Pero también pues han pasado muchas cosas, han madurado muchas cosas con su quehacer artístico, con la producción, con, como bien dices, la disciplina en ensayos, en la instrumentación, la participación y ahora sí que el refresh de otros miembros a la banda, etcétera, ¿no? Entonces eso hace que pues tenga este crecimiento, ¿no? Y siento que ustedes estuvieron ahora sí, como dicen, de safe, porque sale justo antes de todo este parón de pandemia, entonces ayudó mucho. Yo sé que también, pues quizás ya para el 2020 y 2021, el año pasado, pues fue para todos definitivamente un parón en seco, pero ayudó mucho que ustedes estuvieron un tiempito previo y eso hizo que se pudiera gestar, pero también da oportunidad a hacer otro tipo de difusión, promoción, y me parece muy loable de estas producciones que han estado realizando y sobre todo pues este tipo de trabajo y de continuidad que tiene esta banda emblemática de Aguascalientes que es Bistec. Y bueno, amigo, vamos a platicar de otro tema que es como ya la última etapa contigo. Podemos platicar de mil cosas, hay muchas anécdotas, experiencias
que tenemos en común, pero también cosas que hemos conocido en tu trayectoria. Pero también hay otra área que tú has trabajado a lo largo ya de unos cuantos años en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, justamente en el área de la librería o como librero encargado también de eventos culturales, y bueno, que te convertiste como curador y creativo del Festival Mayo Gallo, que también tiene un sello particular que justo acabas de mencionar, que el preámbulo o esos pininos a poder realizar ese tipo de producciones justamente fue con Bistec. Pero ¿cómo iniciaste en este proceso, sobre todo en la cuestión de los libros, la literatura, la difusión o promoción de los libros, y también que has estado en diferentes festivales o ferias de libros a nivel nacional, ¿no? También. Sí, bueno, tengo el placer y el gusto de trabajar como administrativo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mm, obviamente mis jefes saben que estoy involucrado en esto del rock, de la cultura, bla, bla. Tengo ya 16 años trabajando para la librería de la universidad y parte de lo que hacemos el equipo del departamento editorial, pues son ferias de libro cada año, ¿no? Eh, hay un momento en el que yo me doy cuenta que hay o sea, que hay oportunidad de mezclar esta pasión y este conocimiento y experiencia que tengo yo en la organización de eventos de rock. Y también pues coincide esto con que hay un gran público universitario para este tipo de música. Entonces empiezan a pedirme, porque todo no lo he hecho yo, como muchos piensan, porque yo haya levantado la mano, ¿no? Todo esto ha sido petición de mis jefes, de hecho, directamente. Oye, vamos a hacer un concierto de rock, vamos a hacer esto y lo otro. Y también me encargo pues de las presentaciones de libros. A raíz del conocimiento pues también que tengo en librería y de las oportunidades que nos han dado tanto los autores como las editoriales. Entonces, yo también, como también siempre participo en la Feria del Libro de Guadalajara, pues los contactos crecen mucho allá, ¿no? Conoces mucha gente y todo esto se empieza a reflejar en mi trabajo. Entonces, mi jefa, Marta Esparza, eh, me empieza a dar esa confianza de crear estos eventos, y los resultados pues muchas veces han superado, ¿no? Las metas que me han puesto. Recuerdo mucho, por ejemplo, cuando estuvo Chiquita Violenta en una feria de libro, y que fue increíble o sea, la gente de las editoriales que estaba ahí no podía creer, ¿no? Que estuviera así. Y después vi que eso lo empezaron a copiar en otras ferias de libros. O sea, no fue como algo que al revés, ¿no? Que nosotros hayamos copiado como pasa en Aguascalientes, sino que fuimos de alguna manera pioneros en esto. Vienen Los Exquisitos, viene Wet Baez, y entonces empieza a ser como esta curiosidad de que, bueno, ¿qué pasaría si Juan Pablo se encargara de otro evento, aunque no sea del departamento editorial, eh, y que nos ayudara a generar algo así, ¿no? Porque ha sido atractivo para los estudiantes. Yo siempre, cuando hago estas cosas, las hago en función de lo que me piden mis jefes y de lo que a mí me hubiera gustado vivir como estudiante. Entonces, obviamente también adecuando un presupuesto, ¿no? Sí, claro. Empiezo yo también a negociar con las bandas, y llega un momento en el que ya habían puesto la confianza en mí para empezar a hacer la curaduría del Festival Mayo Gallo, y un poco la dirección como creativa y la dirección también de medios. Eh, el Festival Mayo Gallo no es más que los conciertos que se hacen de polifonía universitaria, pero yo le llamo un replanteamiento de lo institucional. No, nunca ha dejado de ser institucional el Festival Mayo Gallo, ¿no?
incluso hemos, a pesar, o incluso hemos metido bandas de metal muy pesado como Here Comes the Kraken, Sí, claro, recuerdo. o hip hop, o bandas muy pop, pero el resultado ha sido muy satisfactorio, porque finalmente es un regalo para los estudiantes que la universidad siempre había querido hacer. Y a raíz del concierto que te mencioné del aniversario de Bistec, como que hubo más apertura de parte de las autoridades universitarias de decir, bueno, ya no es lo que pasaba antes en los conciertos de rock, que estaban muy, pues sí, muy como prejuiciados por las drogas, por la violencia, por los accidentes, por el mal comportamiento de la gente que luego asistía, y se dan cuenta que ya la gente ha cambiado. El público ya tiene más interés de ir y disfrutar un concierto que ir a hacer despapalle, ¿no? Entonces, a raíz de ese primer concierto, es que el siguiente año se empieza a llamar Festival Mayo Gallo y empezamos a reunir como 2,000 personas. Ahorita el festival ya reúne alrededor de 6,000 gentes y se ha hecho pues también uno de los festivales más importantes de Aguascalientes. Mm, Desafortunadamente con la pandemia pues hemos tenido que cambiar a formatos online, pero se ha mantenido el festival y al parecer este año voy a continuar colaborando de esta forma. Excelente, ¿no? Pues buenas noticias y ojalá, bueno, también ya este formato que regresa a lo presencial, que sí hay que seguir cuidándonos, hay que seguir estando, pues, con lo más que podamos, siguiendo protocolos, pero también, pues, cuidándonos los unos a los otros, pero ya que la actividad continúe, ¿no? Que siga, finalmente, pues hay que seguir adelante y es muy interesante este proyecto. Yo lo viví de alguna u otra manera, aparte por invitación de ustedes, de la librería, de la universidad, con IMAC incluso, o yo como artista también lo he vivido, como fan también, y Mayo Gallo sí, como bien comentas, es un festival importante, pero aparte la comunidad universitaria también le dio interés porque no es que no haya eventos. Lamentablemente a veces por la misma, ¿cómo se puede decir? Actividad diaria, pues luego a veces hay cierta apatía, pero ni siquiera es como en mal pex, ¿no? No sé cómo explicarlo, sino más bien por todo lo que haces en la universidad diariamente ya pues sí está chida esa banda, pero estoy todo el día aquí, ya mejor ya me voy. O sea, ese tipo de cosas es como muy natural, pero creo que Mayo Gallo, conforme se fue dando, empezó a despertar este interés en eventos ya de una envergadura más importante, eventos ya masivos, y los mismos alumnos ya lo acogieron, ya le dieron su significado, ¿no? Que eso finalmente lo veo muy loable de parte tuya y de quienes han conformado este equipo de trabajo, porque eso es complicado. La creación de nuevos públicos siempre ha sido nuestro coco en la ciudad para los proyectos artísticos en general. Y qué mejor que sea apoyada por una comunidad, ¿no? En este caso la estudiantil, también la comunidad artística debería ser más, pues vaya, no solo apoyar lo local, sino también disfrutar de este tipo de eventos, independientemente de que seamos parte de un line-up o no, pues debemos de también apoyar este movimiento, ¿no? Y es muy importante que siga, independientemente de este parón que sucedió con pandemia, qué bueno que siguió, que a lo mejor es muy complicado y no se siente igual este formato digital, pero hace que no se pierda el hilo conductor y que sigamos adelante, ¿no? Entonces, pues estaremos atentos. Y yo creo que ya hasta se hace híbrido, ¿no? Ya es importante también las transmisiones en vivo de los eventos, el streaming, porque hace que en otras latitudes también vean la importancia de lo que se está haciendo, pero sin dejar de lado, claro, lo presencial, porque pues es parte del en vivo, ¿no? Del live, ¿no? Como Pues, tal. de hecho, perdón que te interrumpa, No, pero no, ahorita, no. hablando de la última emisión del Festival Mayo Gallo, logramos una
hacer una especie de intercambio con un centro cultural chileno que se llama Matucana 100 y que es, se puede decir que el centro cultural más importante, al menos, por ejemplo, en la temática del rock chileno y del underground chileno. Y participó por ahí una banda que se llama Niños del Cerro, que por cierto, híjole, se llevaron la tarde esos cuates, ¿no? Estrenaron 2 canciones, todo el concierto se transmitió también en Chile. Que bueno, hablando de red, de red, pues se supone que el concierto lo ven aquí en China, ¿no? Pero la difusión que ellos hicieron fue muy importante, Claro. porque en Chile dijeron, ¿qué hace Matucana 100 en un festival mexicano, no? Y entonces hubo ahí como un intercambio pues de difusión, se puede decir. Y eso fue un gran logro y una oportunidad que logramos aprovechar en la emisión pasada, la participación de Niños del Cerro. Así es, y como bien dices, el viva voz de la comunidad de Chile, pues fue más interesante porque pues participó una banda de su país, pero aparte, como bien dices, nos pueden escuchar o nos pueden ver en otros lugares, en cualquier latitud, pero no es lo mismo que ellos también. Estamos en este festival y se hace este intercambio, ¿no? Es interesante. Y bueno, para terminar esta charla, antes de que nos presentes por ahí algo de música, es forzoso y es necesario tener algo de música en este especial contigo, amigo. Pero para que no se me pase, nada más para que sea como ahora sí que una breve, pero es muy significativo. ¿Cómo fue volver a abrir junto con Liberterán a Café Tacuba ya en una evolución, como bien comentábamos, de un bistec evolucionado con miembros, con otro tipo de ensamble? Uy, fue una experiencia que es como, me di cuenta del crecimiento que tuvimos justo en esa tocada con Café Tacuba en la Plaza de Toros. Una tocada muy accidentada, para los que no sepan, se Sí, canceló porque hubo una amenaza de huracán. sí Muy fue en raro en octubre. Aguascalientes, pero, ajá. Y después se retomó en la Plaza de Toros, pero el clima igual estaba terrible, me acuerdo que Sí, pues había ya era charcos, diciembre. congeladones y yo estaba muy enfermo de la garganta, pero finalmente lo que me dio mucho gusto fue darme cuenta de lo que pasó la primera vez que tocamos con Café Tacuba, que tuvimos que, híjole, fueron 2 meses más o menos o 3 de estar escribiendo diario en la oficina de Cafeta, mandando demos, haciendo llamadas. Fue una labor muy intensa eh, y no teníamos, el día de la tocada no hubo equipo para nosotros. Un accidente que tuvieron los Café Tacuba en esa primera tocada fue a raíz de que se les descompuso un aparato y nosotros se los conseguimos rápido, fue que nos prestaron su batería y bueno, fue muy difícil esa tocada y ver cómo después de tanto tiempo nos hablan los organizadores en lugar de que nosotros estuviéramos ahí peleando por abrir esa tocada. La segunda vez ya nos hablan, ya recibimos una paga, ya tenemos un ingeniero de sonido, el equipo digno para tocar, monitoreo. Eso fue respecto a la experiencia como banda, ¿no? Y ya la experiencia de la tocada, pues también fue muy bonito ver cómo después de tanto tiempo seguimos vivos, seguimos haciendo música y no ha dejado de crecer de formas muy interesantes este proyecto. Bistec para nosotros siempre fue eso, como nunca fue nuestra intención ser una banda de estadios o ser una banda, es muy difícil, desde un principio sabíamos que con el tipo de música que hacíamos era difícil vivir de esto. Sin embargo, nos hemos llenado de satisfacciones como esa. A lo largo de toda nuestra carrera hemos tocado con gente que admiramos mucho
entre ellas Café Tacuba, Austin TV, Las Ultrasónicas, Jesse Bulbo, yo, los Fancy Free, o sea, hemos tocado Jumbo, Babasónicos, hemos tocado prácticamente con nuestras bandas favoritas, ¿no? La última vez, ¿no? Él mató a un policía motorizado, abrimos su concierto, y para mí ahorita es la banda más increíble de rock en español, ¿no? Entonces, a veces nos preguntan mucho que por qué le hizo falta a Bistec, ¿no? ¿Qué le hizo falta para romperla, no? Pues, para mí, eso ha sido romperla, ¿no? No hemos necesitado hasta ahorita, obviamente estamos preparados para cualquier foro, pero tampoco eso ha definido nuestra historia, ¿no? Nuestra historia ha sido hermosa y no la cambio por nada, esa es la verdad. Excelente, eso es lo mejor, estar contentos con esta historia de amigos, de músicos, de artistas ya todos consolidados. Le mandamos saludos a Giovanni, por ahí en algún momento vamos a hablar con él para que nos diga este desenlace de la vida de Bistec. No es cierto. Le mandamos saludos y un abrazo Te voy a al decir buen puras Gio. mentiras ese vato. Sí, sí, sí. Ahora que le hizo efecto, ¿no? La Astra ya anda ahí alucinando y sabe qué tanto, pero bueno. Sí, ¿qué onda? Ya estoy Este. viendo elefantes rojitas. No, no, no. Le Un mandamos un saludo a Giovanni y abrazo. a Lesa, un saludo a todos los Bistec, también a Pichu, Claro, a Ulises, al John, a Poncho. Seguramente van a estar viendo esta entrevista. claro que sí. Un saludo, abrazo, amigos. Y bueno, nos vas a mandar a una rolita, pero por ahí hemos tenido el gusto, de hecho cerramos justamente el buen Giovanni y yo contigo una de tus giras de este formato de DJ Shuffle Mamón, que esto ya nada más para cerrar. Es que hay que ver todos los puntos porque tienes ya una trayectoria importante, amigo. No vamos a decir tu edad porque, pues no, esa es una eternidad, en la juventud en éxtasis que tenemos y el artista no envejece, así que no hay ningún problema, pero, Xufle Mamón ya tiene ratito, ¿no? Esta onda de empezar a hacer, como dicen, selecta, a hacer DJ, a hacer, sesiones de música que te gusta, sesiones de música que crees adecuada para diferentes ocasiones, en diferentes espacios has estado teniendo, si no una residencia como tal, pues has estado activo también constantemente con esto. Y es un formato, creo, porque bueno, pues nosotros también lo hemos vivido como del desfogue, ¿no? Como de, aquí hago lo que yo quiero y no te, oye, sí, pues bueno, es que hay que ensayar todos y esto, el otro. Creo que también eso simplifica mucho, pero también te veo, porque hemos tenido el placer de compartir contigo estas sesiones, que lo disfrutas bastante, ¿no, amigo? Sí, fíjate que está bien cagado que la historia de DJ Shuffle Mamón es a raíz de la historia del último disco de Bistec, porque Ah, ya. no, en este disco bromeamos mucho con este rollo, a raíz de una anécdota en la que nos presentamos con nombres falsos en un bar una vez, haciendo selecta precisamente, y nos pusimos nombres cagados que inventamos haciendo un ratito, Chufle Mamón, Richu Tamboras, Roberto Payasuelos, y entonces Ah, bueno. en el disco de Bistec jugamos mucho con esto, como con estos apodos. Y hay algunas canciones en las que incluso hablamos de eso, ¿no? De esas como aventuras, a raíz de que me acuerdo que poníamos desde Europa, Roberto Payasuelos, y llegaba la gente al bar y decía, ¿y el DJ de Europa dónde está, no? Y entonces siempre hemos hecho ese tipo de cosas, ya te platiqué la anécdota de la Cueva del Gnomo, ¿no? Y siempre Claro. hemos hecho ese tipo de cosas que nos divierten mucho, jugar un poquito ahí con la mente de la gente. Pero yo empecé como le empecé a dar continuidad como al personaje y me empezaron a salir oportunidades sin querer, o sea, fue como, de pronto ya me estaban hablando de un bar, de pronto ya me estaban hablando en el Brixton, y de pronto ya estaba en Puerto de Mazatlán, y yo pues tuve que prepararme un poco más, ¿no? Porque me gusta, ¿no? Es como muy divertido este formato, empecé a hacerme de mi propio equipo y empecé
a ensayar también mi propio DJ set. Y sí, como dices, es muy difícil juntar a 5 cabrones para ensayar y cuando tienes a la mano en un iPad o en un hardware que tengo ahí para hacer también mezclas de música, entonces ves otras posibilidades. Yo he aprendido mucho. Los últimos shows de Bistec ya los hacíamos mucho también con DJ set dentro del mismo show y combinaba bastante bien. Entonces, es parte de la música, ¿no? Es hermoso que no tiene límites y los límites nada más los pone uno, ¿no? De eso trata ese proyecto de DJ Shuffle Mamón. Excelente. Bueno, pues vamos a dar por terminada esta rica charla. Me gusta mucho siempre platicar contigo, amigo. Aparte que hemos compartido muchas cosas desde trabajo, la cocina, la bebida, que también hemos estado en esos menesteres, obviamente conciertos, música, y bueno, pues tenemos muchos libros, tenemos muchos amigos en común, hemos disfrutado muchas cosas de alguna u otra manera, independientemente de las actividades que hagamos, pero hay que escuchar algo que nos vas a dejar para finalizar. Por aquí veo que nos mandaste algo. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción que se llama La Experiencia, Sairika Pari. Es el segundo sencillo del disco Bistec. El primero se llama Ojos Bestiario. También busquen el video. El video nos quedó bien bonito. Y este video de La Experiencia... perdón, es el tercer sencillo. También hicimos como Flotar. Fue el segundo sencillo de Bistec. Y La Experiencia Sairika Pari habla de uno de nuestros discos favoritos. Es una canción que habla sobre uno de nuestros discos favoritos, que es Sairika, de Flaming Lips. Es un disco que pones en 4 estéreos al mismo tiempo para poder escucharlo, y es toda una experiencia. Y los Bistec disfrutamos mucho cada que nos juntamos a escuchar Sairika. Es como una especie de convivencia ritual cada que ponemos este disco, y de pronto nos dimos cuenta que era importante hacerle un homenaje a este disco, ¿no? Con una canción. A mí me encanta esta canción, espero que la disfruten. Muy bien, bueno, pues vamos a disfrutar de esto y no sin antes de, obviamente, despedirnos y seguir agradeciendo tu tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Dónde está tu música? ¿En plataformas? Para que quienes no te conozcan lo que estamos platicando, el material de tus producciones, pero para quienes sí, pues también que se echen un clavado a estas producciones y sigamos escuchándote. Sí, pues búsquenos en cualquier plataforma, están los 3 discos de Bistec. B-I-Z-T-E-C, así lo escribimos. B-I-Z-T-E-C, así como ahorita van a ver cómo se escribe en el video, porque así empieza. Y estén al pendiente de las redes del Festival Mayo Gallo, Editorial Eximia, que no les platiqué también de este proyecto, que es un proyecto que tengo con otros 3 amigos y que ha sido un proyecto muy bonito, Editorial Eximia, con X. Y Festival Mayo Gallo, Librería UA. Esas son las redes de donde anda trabajando el Juan Pablo. Excelente, muy bien. Bueno, pues ya platicaremos en algún momento en otro episodio por ahí, a lo mejor en Revolucionarte de Eximia, justamente, y de otros proyectos que tienes editoriales. En esta ocasión, pues terminamos esta entrevista especial con Juan Pablo Castañeda, mejor conocido como Juan Pablo Bistec para la banda, Juanpis. Y bueno, te mando un abrazo, amigo. Oxote, te quiero mucho, amigo. Yo también, amigo. Gracias por esta entrevista, sí. Soy muy fan de tu podcast y es un placer estar contigo. Excelente, muchísimas gracias. Y ya estabas ahí en lista de, me falta el Juanpis, ahí voy. Y qué bueno que te diste el tiempo para estar con nosotros por acá en estos podcasts especiales. Y bueno, pues vamos con música. Esto fue Pasajero Atemporal.
nuestra. 4 amigos mínimo y es una fiesta. Nunca hay motivos. Hoy sí. Quieres llegar al final, no vas a encontrar lugar, no vas a poder existir, sal de Calvaria por ti. Quieres llegar al final, no vas a encontrar lugar, no vas a poder vivir, sal de Calvaria por ti.